que ya vamos a iniciar. Estamos muy felices de tener esta segunda plática en nuestra campaña del cáncer de mama. Esta trata sobre el papel del ultrasonido en la detección del cáncer de mama y la va a dar la doctora Carolina Pozos Varela. Ella es médica radióloga, especialista en imagen de la mama e intervencionista certificada por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues ya le dejo aquí el micrófono libre para que nos dé su ponencia. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. De antemano agradezco la invitación y la verdad es que felicitarlos a todos ustedes por el interés de esta patología tan frecuente. Y ahorita que entremos en detalles van a ver lo importante y el papel fundamental que ustedes tienen en saber cómo actuar con alguna mujercita que llegue con ustedes, porque desgraciadamente muchos cánceres de mama que en etapas iniciales tenían cura al hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno, desgraciadamente las pacientes nos están llegando en etapas clínicas avanzadas, entonces sí es importante hacer un diagnóstico oportuno y una referencia oportuna a los especialistas en esta patología. Quienes nos están escuchando son alumnos ¿de qué semestre? De todos, hay desde primero hasta el último semestre. Perfectísimo. Bueno, pues entonces el tema al que vamos a abordar es cuál es el papel de la mastografía y del ultrasonido en la detección oportuna de cáncer de mama. Una breve introducción. Bueno, a nivel mundial el cáncer de mama va a ser el más frecuente en las mujeres. Apenas el Globocan en esta nueva estadística del 2021 nos brincó que en lugar de tener 1.5 millones de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama a nivel mundial, desgraciadamente de 1.5 ya brincamos a 2.2 millones de mujeres diagnosticadas a nivel mundial con esta patología. Y el año pasado las muertes eran por 500,000, ahorita ya vamos por 630,000 mujeres fallecidas anualmente por esta enfermedad. Es la quinta causa de muerte por cáncer a nivel global, sin embargo es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer desde el 2006, superando desde aquel entonces al cáncer cervicuterino. Porque ahorita el cáncer cervicuterino sí se sigue diagnosticando aún con mucha frecuencia, sin embargo, ya no es de las principales causas de mortalidad porque las mujeres pues ya estamos conscientes de dicha enfermedad y hacemos nuestros estudios de Papa Nicolau y colposcopía. Y en México, fíjense qué datos tan alarmantes, 12 mujeres mexicanas fallecen al día por esta causa y hay nuevas bibliografías que nos están diciendo que 16 mujeres fallecen por esta causa. Y las estadísticas actuales en México nos dice que 1 de cada 8 mujeres en México va a tener cáncer de mama. Entonces nada más es cuestión de que nos juntemos 8 mujeres y a una es cuestión de tiempo para que nos pudiera dar cáncer de mama. La supervivencia de estas mujeres que tienen cáncer de mama va a variar muchísimo con la población y en la región donde esta neoplasia se presenta. Ejemplo, países pobres en vías de desarrollo como México, la supervivencia a 5 años es del 30 al 45%, mientras que en países como Estados Unidos, Dinamarca, Inglaterra, la supervivencia es de 80%. Es decir, las pacientes en México que hoy diagnostiquemos con cáncer de mama, en 5 años solamente van a estar vivas el 30% o el 45%. Y países de primer mundo tienen una supervivencia por lo menos del 80% o más. Entonces, ¿de qué va a depender estos resultados? De la detección oportuna de cáncer de mama y así poder dar un tratamiento óptimo. Lo que les mencionaba, en países desarrollados se ha visto que hay un impacto en la mortalidad de estas mujeres. ¿Por qué? Porque se están diagnosticando a tiempo y se dan tratamientos óptimos. En México, el cáncer de mama sigue incrementándose en las tasas de incidencia, es decir, se sigue diagnosticando mucho, pero también la mortalidad por esta patología sigue en incremento, a diferencia de otros países. Desde el 2007, el Seguro Popular incorporó el cáncer de mama como una enfermedad catastrófica. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las mujeres que sean diagnosticadas con cáncer de mama van a tener un acceso gratuito y universal, cirugía, radioterapia, quimioterapia, etcétera, de manera gratuita si es que no se juntaba con una derechohabiencia. O sea, si no tienen seguro ISSSTE, un seguro privado, el Seguro Popular, hoy también llamado INSABI, tiene una atención gratuita. Sin embargo, creo que deberemos estarle apostando muchísimo más a un diagnóstico oportuno para
disminuir esa mortalidad. De nada sirve que ya tenga un acceso universal. Sí, cuando las estamos agarrando ya están en unas etapas metastásicas, con una etapa 4, con ya metástasis a hueso, pulmón, cerebro o meninges. En una muestra que se hizo en la Ciudad de México, de 10,000 casos que se diagnosticaron con cáncer de mama, el tamaño tumoral al momento del diagnóstico tenía una mediana de 3 centímetros. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque las mujeres somos capaces de detectarnos algo por medio de la autoexploración a partir de los 2 centímetros. Y los médicos radiólogos especialistas en imagen podemos diagnosticar el cáncer de 2, 3, 4, 5 milímetros. Es decir, nosotros podemos diagnosticar el cáncer por métodos de imagen antes de que sea palpable 1.5 hasta 4 años antes de que la mujer se sienta algo. Entonces, con esto que les estoy diciendo, esto que dice que las mujeres llegan con una mediana de 3 centímetros, ¿de qué nos está hablando? Las mujeres llegan con nosotros hasta que tienen una anomalía palpable. No tenemos la conciencia de estarnos revisando en etapas donde no hay extensión de esta enfermedad. Entonces, la mortalidad está igualita desde el 2007 hasta el 2009, lo que representa un pendiente histórico en la salud pública. Ahora, ¿cómo lo vamos a diagnosticar de manera oportuna? Fíjense nada más qué nos dicen los criterios internacionales. La Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Americana de Cáncer, el Colegio Americano de Radiología. Fíjense lo que nos dice sobre la frecuencia de la mastografía. En la parte superior dice la frecuencia de mastografía. Fíjense, todas estas sociedades sociedades médicas nos dicen que la mastografía hay que estarla haciendo cada año. Y en México, nuestra norma oficial mexicana dicen si quieres de manera anual o bianual. Otro punto importante, fíjense donde dice examen físico. ¿Qué dicen sobre el examen físico? Y en la última columna, el autoexamen. Fíjense, todos estos colegios y sociedades de países de primer mundo, ¿qué dicen sobre el autoexamen? Que no lo hagas, no, ni siquiera lo recomiendan y uno solo te dice opcional. Ahora, un examen físico hecho por un personal de salud calificada, no lo recomiendan y algunos te dicen, pues si lo quieres hacer. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Ellos le están apostando un diagnóstico oportuno, no que las mujeres vayan hasta que se detecten algo. Desde mi humilde punto de vista, sí está muy bien que tengamos esta conciencia de estarnos revisando y que las mujeres, pues, conozcamos nuestro cuerpo y sepamos cómo explorarnos. Pero no vender esta falsa idea que se nos ha dado en muchas campañas en México, que están diciendo, quiérete, tócate, revísate. O échate una mano. O si no te tocas, te tocará. Así se llaman todas esas campañas. Entonces, de una manera inconsciente a la población en general les está llegando el mensaje que como no te sientes nada, pero te estás autoexplorando, seguramente debes de estar sana. Y no es así. Entonces, eso es de los mensajes principales que me gustaría que se llevaran. El hecho de que no nos detectemos o no nos sintamos algo, no quiere decir que no podamos tener alguna patología subyacente. Ahora, la norma oficial mexicana, lo que les comentaba, la autoexploración, la recomiendan a partir de los 20 años. Entonces, a partir de los 20 años, 5 o 7 días después de nuestro periodo menstrual, nos dicen que tenemos que autoexplorarnos y el examen por un personal de salud a partir de los 25 años de manera anual y la mastografía a partir de los 40 años con un corte que se dejen de hacer las mastografías a los 69 años y te dice que la puedes hacer de manera anual o bianual. Lo que comentábamos, países de primer mundo te dicen ni te autoexplores ni vayas a que un ginecólogo o una enfermera te haga esa autoexploración, sino estás en una etapa de riesgo, entonces ve y hazte tus exámenes. Es como el Papa Nicolau, no necesitamos tener alguna molestia para realizarlo. Hay un consenso mexicano sobre diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama que se llama Consenso de Colima y ahí es la autoexploración en lugar de los 20, dicen que la hagamos a los 18, el examen clínico a partir de los 25 y ahí ellos sí recomiendan la mastografía anual a partir de los 40 años y que podemos hacer ultrasonidos en aquellas pacientes que sean menores de 40 años, pacientes que están embarazadas, pero si hay alguna anomalía de 35 años o menos, podemos estar haciendo solamente ultrasonido mamario y de hecho es el método ideal y en un momento les voy a decir por qué. Lo que les comentaba, la exploración física va a tener una sensibilidad muy baja y depende mucho de la habilidad del experto y cuando un experto en la exploración, un oncólogo, un ginecólogo, te lo detectes porque el tumor generalmente mide más de 1.5 centímetros. Entonces, un examen físico no va a tener la suficiente evidencia para tamizaje de cáncer de mama.
El 80% de las mujeres que llegan con nosotros es porque ya tienen una anomalía palpable, es decir, porque ya se sienten una bolita en la región axilar o en el tejido glandular en alguno de los cuadrantes. Clásicamente, un carcinoma se va a presentar como un tumor palpable, duro, no móvil, porque pues empieza a infiltrar a todo el tejido adyacente, y también podemos tener una asimetría mamaria. Mientras un cáncer ductal infiltrante puede hacer que la mama se haga grande, por ejemplo, un carcinoma lobulillar va a hacer que la mama se vaya como encogiendo. ¿Qué nos habla de enfermedad localmente avanzada? Pues cuando ya encontramos adenopatías. Al primer sitio de relevo donde va un cáncer de mama va a ser a las regiones axilares. Y también puede haber ya afectación en la cadena mamaria interna, que son ganglios que van del segundo al sexto espacio intercostal. En las regiones supra e infraclaviculares también ya podemos encontrar cutánides, que son metástasis a la dermis, o la famosa piel de naranja, que eso ya nos habla de una etapa 4, que es ya infiltración a la piel, a la grasa o incluso al músculo pectoral. En México, arriba del 65% de las mujeres las detectamos en una etapa clínica 2B. ¿Qué quiere decir? Que nos llegan con tumores que ya miden de 2 a 5 centímetros y que además tienen afectación ganglionar. Entonces ya el pronóstico no es tan bueno en las pacientes. Y después de que haya esa afectación ganglionar, estas células tumorales se van a ir al torrente sanguíneo y nos van a hacer metástasis a hueso en un 60%, pleuro un 25%, cerebro 5 a 10%, hígado 25% o adenopatías locorregionales. Entonces, aunque me escuche un poquito cruel, la mama, su función es amamantar. Pero un diagnóstico oportuno puede ser que incluso podamos salvar la mama. Si el cáncer es hormonodependiente, incluso no nos van a dar quimioterapias muchas veces y solo son bloqueadores hormonales o terapias blanco. Entonces, fíjense la importancia, o sea, a tiempo se puede conservar la mama, a tiempo incluso las quimioterapias se pudieran evitar, y sobre todo la sobrevida global de las pacientes a 5, 10, 30 años va a ser excelente porque se diagnosticó a tiempo. ¿Cuáles son los distintos métodos de imagen? Tenemos mastografía, ultrasonido, resonancia, tomosíntesis. La tomosíntesis es básicamente una mastografía, pero en tercera dimensión, que hace cortes de milímetros desde el músculo pectoral, desde el pezón o el complejo areola-pezón hasta el músculo pectoral. Es básicamente una tomografía de la mama, y próximamente en el gabinete radiológico que estamos a punto de inaugurar, vamos a tener el primer mastógrafo con tomosíntesis en la ciudad. ¿Qué es una mastografía de tamizaje? Bueno, pues es una prueba que nos permite distinguir de una manera sencilla y rápida individuos que podrían tener una enfermedad que aquellos no la tienen. Es decir, diagnosticar el cáncer en aquellas mujeres que aparentemente, clínicamente, están sanas. Y lo importante es que el tamaño del tumor va a impactar en la sobrevida de estas pacientes. Entonces, lo que les mencionaba, la mastografía en conjunto con el ultrasonido es capaz de detectar el cáncer 1.5 hasta 4 años antes de que la lesión se haya detectado clínicamente. Eso es el principal mensaje que me gustaría que se llevaran a casita y lo compartan con sus familiares, con sus amigas, que el hecho de que no nos sintamos algo no puede ser que tengas un carcinoma oculto. ¿Cuáles son mis dos proyecciones básicas? La cráneo-caudal y la oblicuo medio lateral. En la cráneo-caudal nada más expone gran parte de la mama, sin embargo en la oblicuo medio lateral incluye la cola axilar o la región axilar. ¿Por qué es importante? Porque en esta proyección vamos a evaluar los ganglios linfáticos, y además muchas mujeres tienen tejido glandular ectópico en la región axilar. Entonces, así como puede haber un cáncer en la mama, también puede haber en la región axilar, hasta en un 13 a 15% de los casos. Y estas van a ser las dos proyecciones básicas, la cráneo-caudal y la oblicuo medio lateral. La oblicuo medio lateral es la que más nos va a servir porque expone mayor tejido. Los triángulos que ven en la parte superior, ese es el músculo pectoral. En la parte superior también se alcanzan a ver ganglios axilares normales. Y quiero que pongan mucha atención en estas imágenes de mastografía. Lo que ven ustedes como gris en la mastografía, eso es grasa de la paciente, pero lo que se ve blanco, ese es el tejido glandular. ¿Cuál es el problema para nosotros los radiólogos cuando nos encontramos con mujeres con mamas densas que tienen demasiado tejido? Y una lesión también se vería una mancha blanca. Entonces, blanco con blanco se me tapa, por eso es tan importante complementar con un ultrasonido mamario para aumentar la sensibilidad y especificidad del estudio. En aquellas mujeres que tienen mamas muy densas,
Me van a decir, entonces, ¿por qué siempre si termino con ultrasonido, por qué me haces mastografía? Porque la mastografía es el único método de imagen capaz de sacarme microcalcificaciones, que esa suele ser la manifestación inicial de un carcinoma ductal in situ. Proyecciones hay una infinidad, las dos básicas fueron las que les enseñé, pero hay proyecciones laterales, hay conos de compresión o de magnificación, incluso tenemos proyecciones especiales para implantes mamarios que se llaman ECLUM, que es donde se migra el implante en sentido posterior y podemos evaluar el tejido glandular ya sin esa superposición de los implantes mamarios, que la localización va a ser subglandular o retropectoral. Ahora, esto también es de los puntos más importantes. Cualquier mujer que se les haga una mastografía o un ultrasonido siempre se va a terminar con una categoría BIRADS. Ese BIRADS, la norma oficial mexicana 041, que habla del diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama, me pide que yo concluya mis estudios con una clasificación BIRADS. Como esta clasificación lo hizo el Colegio Americano de Radiología, pues son unas iniciales en inglés que quiere decir Breast Imaging Reporting and Data System. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema de informes de imagen de la mama, y conforme a los hallazgos que yo encuentre mastográficos y ecográficos, voy a dar una categoría. Cuando yo doy una categoría BIRADS 0 es un estudio incompleto. Ejemplo, una paciente que tenga mamas muy densas y que yo diga, se me puede ocultar una lesión, necesito un ultrasonido complementario. Entonces, lo ideal es explicárselo en ese momento a la paciente, pero si la paciente, te están llegando las mastografías nada más de esas que a veces regala el gobierno y no la tienes para platicar con ella, le pones categoría BIRADS 0, estudio insuficiente, se sugiere complementar con un ultrasonido. Mamas con categoría BIRADS 1 es un estudio normal y el seguimiento es hasta dentro de un año repetir el estudio. BIRADS 2, cuando encuentras algo benigno, quistes simples, alguien que trae implantes, microcalcificaciones típicamente benignas, y también es el estudio hasta dentro de un año. Una categoría BIRADS 3 es algo que es probablemente benigno, pero que lo quiero estar checando cada 6 meses. Ejemplo, los fibradenomas, así como en la matriz tenemos los famosos leiomiomas o miomas, que son tumores benignos. Bueno, pues en la mama suelen salir los fibradenomas, pero si es la primera vez que estás diagnosticando ese fibradenoma y de entrada no te parece sospechoso o ese nódulo, hay que seguirlo cada 6 meses durante 18, 24 o hasta 36 meses, depende del radiólogo que le esté revisando. ¿Y para qué son esos controles cada 6 meses? Para ver que la lesión o lo que te llamó la atención tenga un comportamiento estable. Un cáncer no se nos va a quedar estable. Entonces, si la lesión creció más de un 25% de tamaño o modificó morfología, se recategoriza y ya la das como un BIRADS 4. A partir del BIRADS 4, ahí va a ser necesario realizar una biopsia. Y el BIRADS 4 se divide en 4A, 4B, 4C, baja, moderada o alta sospecha de malignidad. Si yo doy un BIRADS 4A, para mí la paciente trae un cáncer hasta un 10%, BIRADS 4B hasta un 40% y BIRADS 4C hasta un 94%. Y cuando doy un BIRADS 5, para mí la paciente más de un 95% trae un cáncer, y un BIRADS 6 es porque yo ya hice una biopsia y se confirmó la malignidad. Pero ejemplo, el oncólogo me dice, Caro, te la voy a mandar para ver que el tumor de 3 centímetros ya está de menor tamaño. Entonces me la manda después de 4 quimios y ya le digo, sí, doctor, de 3 centímetros va a 1 centímetro. Categoría BIRADS 6, malignidad confirmada, o sea, el cáncer sigue. Es más, si yo lo dejara de ver, pero mientras no hayan operado a la paciente, ella sigue siendo un BIRADS 6, o sea, hay un cáncer ahí que incluso por imagen puede ser que ya no tenga traducción, pero la paciente, mientras no sea operada, sigue siendo una categoría BIRADS 6. Claro, una vez que lo operan, que concluye sus quimios, sus radiaciones, tú ya la puedes volver a recategorizar y ya puede ser BIRADS 1, BIRADS 2, etcétera. A la mastografía yo le voy a revisar todos estos puntos que les pongo aquí. La mastografía nos sirve para evaluar nódulos, calcificaciones, distorsión de la arquitectura, hallazgos asociados, la localización. Esta imagen que les estoy poniendo es los distintos tipos de densidades que hay en la mama. Lo que les mencionaba, hay tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Fíjense, en el tipo A casi toda la mama la ves gris. ¿Qué quiere decir? Que casi es pura grasa en esta paciente. En cambio, aquellas pacientes que tienen mamas con densidad tipo C o tipo D son mamas heterogéneamente o extremadamente densas. Insisto, una lesión yo la vería mancha blanca, entonces blanco con blanco se me tapa. Por eso es tan importante complementar con un ultrasonido mamario.
Una vez que yo hago la mastografía, yo le tengo que poner en mi reporte paciente con densidad tipo B, paciente con densidad tipo C, tipo A. Después de eso me voy a la descripción de los hallazgos y por mastografía nada más hay tres tipos o tres tipos de morfología: ovalada, redonda e irregular. Entonces, aquellos que son de morfología redonda o ovoidea de entrada no van a ser sospechosos, pero aquellos que tienen una morfología irregular van a ser de alta sospecha de malignidad. Aquí les voy a poner algunos ejemplos. Nódulo de morfología esférica o redonda, bien definido, es un quiste simple. Un nódulo también redondo, pero de mayor densidad, fue un fibroadenoma. Con morfología irregular son estos nódulos que no puedes definir muy bien dónde empiezan y dónde terminan y sus márgenes están mal definidos. Y en estos casos fue un carcinoma ductal infiltrante. Los márgenes los puedo dividir en circunscritos y no circunscritos. Yo voy a decir circunscritos cuando el nódulo lo puedo definir en más de un 75% y oscurecidos cuando por superposición de tejido glandular, como este ejemplo, yo no puedo ver muy bien dónde empieza y dónde termina el nódulo porque el tejido glandular me la tapa. Ahora, cuando yo digo indefinidos es porque yo creo que ese nódulo ya está infiltrando el tejido adyacente. Cuando digo cuando son márgenes microlobulados, como las flechitas nos están marcando, es porque son ondulaciones cortas y eso ya empieza a ser de sospecha. Y márgenes espiculados, pues altamente sospechosos de malignidad. Hay calcificaciones que les decía que eso las podemos ver muy bien a través de la mastografía, y estas calcificaciones que les estoy presentando son calcificaciones de tipo cutáneas y que generalmente las encontramos en los pliegues inframamarios y en las regiones axilares. También podemos encontrar calcificaciones de tipo vascular, trayectos de vasos sanguíneos que se calcifican. Podemos encontrar también fibroadenomas calcificados, que esos son también benignos. Pero estas calcificaciones que les presento a continuación, estas serían las sospechosas. Estas groseras heterogéneas que miden de 0.5 a 1 milímetro tienen un valor predictivo positivo para malignidad hasta de un 15%, o sea, son una categoría BIRATS 4B de moderada sospecha de malignidad. Estas finas pleomórficas ya corresponden a una categoría BIRATS 4C que tienen un porcentaje de malignidad hasta el 50% y generalmente esta es la manifestación de un carcinoma ductal in situ. Por eso es la importancia de hacernos una mastografía y no solo el ultrasonido a partir de los 40 años. No sé si alcancen a ver ese tejido glandular blanco, pero todo ese puntillo blanquito que alcanzan a ver ahí, esas son las microcalcificaciones. Ahora, también podemos encontrar ya hallazgos asociados como retracción de la piel, engrosamiento de la dermis o inversión del complejo areola-pezón, como se ve aquí, secundario a un tumor. También podemos encontrar adenopatías axilares. Por ejemplo, en esta paciente que tiene adenopatías axilares bilaterales, pues es una paciente que tenía lupus y entonces es importante hacer el contexto clínico de las pacientes. Pero si solo encontramos un ganglio unilateral, dices, ah, caray. O sea, si solo es unilateral la afectación, estamos obligados a descartar que no hay una lesión asociada en esa mama, ¿sale? Hablando del ultrasonido, ¿para qué nos va a servir? Vamos a regresarnos un poquito. Aquí se ve, por ejemplo, una lesión, ¿cierto? Pero yo no sé si esa lesión, yo no sé aquí si en esta lesión, si es sólida o quística, vamos, está muy irregular, pero el ultrasonido me sirve para caracterizar los nódulos. Por ultrasonido, todo lo que sea negro va a ser líquido amniótico, sangre, pus, orina. Entonces, una lesión que yo vea negra es igual a un quiste simple, por ejemplo. Pero una lesión que ves un gris oscuro ya es un componente sólido. También el ultrasonido tiene grandes ventajas, lo puedo hacer en pacientes embarazadas, también me sirve como guía para hacer biopsias guiadas por ecografía y pues sobre todo para aumentar la sensibilidad y especificidad de la mastografía. Y va a ser igualito que lo que les expliqué en la mastografía. Aquí los nódulos también van a tener lesiones, van a tener morfología redonda, ovalada o irregular, ¿sale? Obviamente las lesiones que son de morfología irregular van a ser las que son de alta sospecha. El ultrasonido también me va a servir para ver la orientación de la piel, la orientación de la lesión respecto a la piel. Una lesión benigna suele ser paralela a la dermis. En cambio, una lesión de sospecha
es antiparalela a la dermis, tipo un iceberg, por así decirlo. Entonces, paralelo es de baja sospecha y esta lesión que les estoy presentando es antiparalela y eso sube la sospecha. Tiene morfología irregular, márgenes angulados y es antiparalela a la dermis, aunque esta lesión midió menos de 1 centímetro, se biopsió y fue un carcinoma. Aquí los márgenes circunscritos es lo mismo, es cuando yo puedo definir dónde empieza y dónde termina la lesión. Aquí un ejemplo de un nódulo ovoideo, anecoico o negro, es decir, esto es un quiste simple y fíjense cómo me da mucha sombra como blanca, eso se conoce como reforzamiento posterior y generalmente las lesiones quísticas me dan esto que se llama reforzamiento posterior. En cambio, nódulos irregulares me dan sombra acústica posterior porque el componente es sólido y yo ya no puedo ver tan bien lo que está atrás de la lesión. Anecoico me habla que el contenido es líquido, hiperecoico generalmente son lipomas, cuando son complejos es que tienen un componente sólido y quístico y eso también puede ser sospechoso de malignidad, como un carcinoma papilar intraquístico. Isoecoicos, como les estoy enseñando, generalmente así se ven los fibroadenomas, y heterogéneo, que es áreas sólidas con áreas quísticas y muchas veces son tumores que ya me están presentando áreas de necrosis quística intratumoral. El ultrasonido también me va a servir para ver la vascularidad, es una gran ventaja. Ahí yo puedo ver si hay angiogénesis en las lesiones, si la vascularidad es periférica o intralesional. Obviamente, mientras más vascularizada la lesión, pues también va a subir la sospecha. También por ultrasonido podemos hablar de la elastografía, con una teoría que un cáncer suele ser más duro que el tejido adyacente. Entonces, depende de la máquina que tengamos del ultrasonido, lo azul es duro y muchas veces lo rojo es lo blando. Entonces es importante ver que sea el mismo componente del tejido o la misma dureza del tejido sano adyacente que la lesión. Y si la lesión te da un componente más duro, pues te habla de malignidad. Vamos a presentarles unos casos clínicos. Me llega una paciente de 30 años que tiene un nódulo palpable en el cuadrante superior externo de la mama derecha y en la parte superior ahí vemos un nódulo de morfología irregular, heterogéneo. Sin embargo, cuando me voy atrás del pezón, encuentro esos pequeños foquitos ecogénicos que para mí son microcalcificaciones. Y aunque la paciente tenía 30 años, decido hacerle una mastografía, que es la que les presento a continuación. Y fíjense cómo en la imagen que tenemos hasta en la parte superior derecha, se ven esos puntitos blancos de calcificaciones que eran los 2 cuadrantes externos de la mama derecha. ¿Qué es lo importante? Que no se subestimó la extensión de la enfermedad porque seguramente si no hacen esos estudios de extensión, a lo mejor el cirujano oncólogo solo le retira esa parte, esos 2-3 centímetros que están afectados y la paciente conserva el pecho. Sin embargo, esta paciente ya no era candidata a conservar su pecho porque más de la mitad del pecho ya estaba afectado por esas microcalcificaciones de sospecha. Les presento otro caso, una paciente que llega con eczema del pezón, se trata ella sola, no ve mejoría, el dermatólogo le da corticosteroides, no mejora y pues terminamos en biopsia y nos sale una enfermedad de Payet. En cuanto me sale enfermedad de Payet son células tumorales del complejo areola-pezón, porque hay otra enfermedad de Payet en huesos, para que no se me confundan. Y a pesar de que tiene 30 años, digo, otra vez, le tengo que hacer una mastografía y fíjense cómo le encontré esas microcalcificaciones, todos esos puntitos blancos. Entonces, de nada sirve que nada más le resequen el complejo areola-pezón si ya hay extensión de la enfermedad en todo lo posterior. Entonces, quiero que también se queden con este punto. Una enfermedad de Payet en más del 95% de los casos se asocia a un carcinoma ductal in situ. Y el carcinoma ductal in situ solo lo voy a ver a través de la mastografía con la presencia de microcalcificaciones de sospecha. Otro ejemplo, hay una paciente que me llega de 49 años con telorragia, salida de sangre por el pezón, le hago el ultrasonido y afortunadamente no le encuentro una lesión para mí de sospecha, pero es altamente sugestiva de ser un papiloma intraductal. Si se fijan en la imagen del ultrasonido que les muestro, se ve el pezón, sigan el conducto y de repente el conducto se súper dilata y ahí hay un nódulo moral.
Este nódulo mural fue lo que biopsié con una aguja Trucut, con una aguja de corte, y salió una lesión papilar con hiperplasia epitelial ductal y zonas de adenosis. Lo ideal es retirar, aunque no es un cáncer, un papiloma intraductal, se considera una lesión de riesgo, una lesión proliferativa de la mama que nos aumenta el riesgo de poder desarrollar en un futuro un cáncer de mama. Aquí está otro ejemplo, es una paciente que me llega con un tumor en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. Le hago el ultrasonido, le encuentro adenopatías también en las regiones axilares y en la región infraclavicular, en la imagen de la esquina inferior izquierda, ahí se ve como yo mi aguja, estoy biopsiando los tumores y lo que ven en el frasquito ya son las muestras que se mandan a patología. Otro ejemplo, paciente que llega con una anomalía palpable, desgraciadamente, por eso le pongo el triangulito, en el cuadrante superior externo de la mama derecha, fíjense cómo es un nódulo irregular, hiperdenso, de márgenes espiculados por ultrasonido, tiene una morfología completamente irregular y ahí se ve el trayecto de mi aguja antes de dar el disparo, esa línea blanquita que ven, y ahí saco pedacitos de la lesión, hago cortes de la lesión y eso es lo que se manda a analizar. El resultado fue un adenocarcinoma ductal infiltrante grado 2. Otra paciente llega con una anomalía palpable otra vez en la mama izquierda, en el cuadrante superior interno, tercio posterior, y por ultrasonido trae nódulo irregular, hipoecoico, mal delimitado, pero fíjense cómo desgraciadamente en la axila izquierda yo ya le encontré ganglios axilares sugestivos de infiltración neoplásica y además 3 ganglios también sugestivos de infiltración en la región infraclavicular. O sea, esta paciente ya no nos llegó en una etapa clínica temprano y el pronóstico no es tan bueno. Entonces, como conclusión, el cáncer de mama es altamente curable en más del 90% y nuevos estudios nos están diciendo que hasta el 95% de las pacientes con cáncer de mama van a ser curables, pero si se detecta a tiempo, no esperarnos a sentirnos una lesión para hacernos caso. Y por favor, no minimizar lo que una mujer te dice, me duele, siento piquetes, siento punzadas, tengo una bola, no pensar que es un galactosel y que son bolas de leche. El cáncer de mama es el más asociado al embarazo y se debe de hacer un ultrasonido si la mujer está embarazada y con eso se pueden caracterizar. Ahora, las biopsias también ya no se hacen con biopsia con aspiración con aguja fina, es importante hacer con una biopsia con aguja de corte para poder tener un resultado de patología e inmunohistoquímica. ¿Qué es la inmunohistoquímica? Es saber de qué se están alimentando las lesiones. Las lesiones en un 75% de los casos se alimentan de nuestras hormonas, de estrógenos y progesterona. Y simplemente para tener nuestro ciclo menstrual tenemos picos de estrógenos y progesterona mes con mes, por eso es tan frecuente el cáncer de mama en la mujer. Entonces, ¿para qué es importante este resultado de patología y de inmunohistoquímica? Porque si el tumor se está alimentando de mis estrógenos, me bloquean mis estrógenos y me hacen menopáusica antes de tiempo. Si mi tumor se está alimentando de una proteína que se llama HER2, entonces me bloquean esa proteína transmembrana. Pero si mi tumor es triple negativo, ¿para qué me bloquean mis hormonas? Si no se está alimentando de eso. Entonces es súper importante primero tener un diagnóstico de patología ante una lesión de sospecha, ver si es un carcinoma ductal infiltrante, lobulillar infiltrante y después hacerle la inmunohistoquímica. Con la misma muestra que yo saco desde un inicio es suficiente para que el patólogo con distintas tinciones especiales que haga me dé un diagnóstico de inmunohistoquímica. Entonces, súper importante, chicos, que se van con esta idea que es esencial hacer una referencia oportuna y no subestimar. Es mejor que gaste poquito en un ultrasonido o mastografía y ultrasonido y que la mujer se esté tranquila porque no se le encontró nada a minimizar porque no le sentimos o no le palpamos algo. Entonces, un manejo multidisciplinario entre el ginecólogo, oncólogo quirúrgico, médicos radiólogos, cirujanos reconstructivos, le va a ir muchísimo mejor a la paciente que nada más sea un manejo de una sola paciente, de un solo médico. Y bueno, me fui rápido, pero porque quise ser como muy quise ser como muy puntual, no aburrirlos, pero que se fueran con los puntos claves. No sé si fui clara, si existía alguna duda, si hay algún comentario. Yo tengo una duda, doctora. Sí. Bueno, sí quedó muy claro todo, pero mi duda es, bueno, aparte del ultrasonido, la mastografía y la biopsia, ¿qué otros estudios complementarios se pueden hacer para el diagnóstico?
Tenemos varios estudios, pero los principales, los que te dice la norma oficial mexicana, mastografía y ultrasonido. Pero tenemos el que les comenté, que también es una mastografía en tercera dimensión, que es la llamada tomosíntesis. También nos podemos apoyar con la resonancia magnética. Una mastografía en el medio privado a lo mejor te anda entre 700 a 1000 pesos tal vez. Un ultrasonido, si vas, no sé, a Salud Indigna, pues a lo mejor está en 100 pesos, 150, pero un especialista 700, 800 pesos. Una resonancia magnética de mama, yo creo que de entrada van a ser 4,000, 5,000 pesos, entonces no lo vas a usar como método de tamizaje en tus pacientitas asintomáticas, pero sí en aquellas pacientes que ya tengas comprobado que son portadoras de mutaciones genéticas, BRCA1, BRCA2, en aquellas pacientes que sean, que tengan un carcinoma lobulillar, que sabemos que puede tener una afectación de hasta un 25% en ambas mamas, aquellas pacientes que se pusieron se inyectaron grasa o aceite mineral para que les crecieran los pechos, y ya no las puedes evaluar ni por mastografía ni por ultrasonido, y a fuerza se va a resonancia magnética. Pacientes que a lo mejor por tener una ruptura no solo intracapsular, sino intra y extracapsular, también les podrías estar haciendo una resonancia magnética para aumentar la sensibilidad del estudio. Entonces, depende muchísimo, ahora sí que el hallazgo, para pensar en eso. Pero esos son los principales métodos de imagen: mastografía, ultrasonido, y la mastografía que no sea analógica, sino que sea digital. Y idealmente, como en Estados Unidos, ya todas las mastografías son en tercera dimensión o tomosíntesis, que insisto, es un corte de 1 milímetro desde el pezón hasta el pectoral, como una tomografía de la mama. Existen otros métodos alternos como la termografía, no sé si lo han escuchado, que se ponían de repente como un brasier. Eso no tiene nada de evidencia científica que impacte en un diagnóstico oportuno. Entonces, para que no se vayan con esos métodos alternativos, está también la mastografía por emisión de positrones, tampoco tiene evidencia científica, y nos han llegado muchas pacientes que tienen, según esto, hallazgos de sospecha, o que todo está normal en la termografía o en la mastografía por impedancia eléctrica, y le subestiman la enfermedad y cuando llegan ya están toda la mama ulcerada, o me las asustan mucho y cuando una las revisa no tiene nada. Entonces esos serían los principales métodos de imagen: mastografía, ultrasonido, tomosíntesis y resonancia magnéticas, que sí se han visto que tiene impacto en la sobrevida global de la paciente y que te ayuda a hacer un diagnóstico oportuno. Ok, muchísimas gracias. De En nada. el chat tienen algunas preguntas. Dice Gema Álvarez: buenas tardes. Tengo una duda. ¿Siempre que la paciente tenga implantes mamarios se clasifica como BIRATS 2? Sí, así es. Sí, porque no es una mama normal. Entonces, aunque los implantes estén subglandulares o retropectorales, no es una mama normal, ya es una mama modificada. Entonces, aunque nomás le dieras una calcificación, un puntito de calcificación, ya no es normal. Normal es que no se encuentre nada. Entonces, una mujer que ya se puso implantes ya no es normal, aunque no tenga un nódulo, pero ya tiene un hallazgo benigno. Un BIRATS 2, acuérdense que les dije, es un hallazgo benigno, el porcentaje de malignidad es 0% y tiene el seguimiento de manera anual. No sé si ahí ya me pudieron ver en la cámara. Ahorita que ya no estoy compartiendo la pantalla. Sí, ya la podemos ver. Muy bien, es que yo no me veo, pero... Muy bien, no sé si tengan otra duda. También en el chat hay otra pregunta. Dice Shirley Aroskipa: ¿la implante de mama podría causar cáncer de mama y cómo son los chequeos en estos casos que tengan el implante de mama? Para nada te va a aumentar la posibilidad de poder desarrollar cáncer de mama. El cáncer de mama va a dar en el tejido glandular propiamente. No va a dar en el implante, ni el implante va a aumentar el riesgo. Como les comenté, el implante va en la región subglandular. Primero va piel o dermis, tejido preglandular formado por grasa, luego el tejido glandular, luego el tejido perdón, el tejido retroglandular. Voy a tomar agüita, perdón. Entonces, el implante lo ponen atrás de la glándula y el cáncer da en la glándula. Entonces, no te suma ni te disminuye la posibilidad de tener un cáncer de mama. Ahora, se vio, no sé si han escuchado que había algo como llamada la enfermedad del implante, que se puso muy de moda con algunas actrices que decidieron quitarse sus implantes.
Pero, bueno, salió un lote de alguna marca donde se vio que cierto tipo de implantes se asoció en contados casos de millones que se pusieron a un linfoma anaplásico de células gigantes. O sea, les dio cáncer en los ganglios, pues. Entonces, pues ya, se suspendió esa marca y bueno, ahí, pero fueron casos contados, pero fue propiamente de esa marca. Pero no quiere decir que te va a aumentar ni disminuir la posibilidad de un cáncer el tener implantes. Ojo, esto es muy diferente a, por ejemplo, una mastectomía radical con conservación de piel y conservación del complejo areola-pezón, como Angelina Jolie. Ella se quitó todo su tejido glandular porque era portadora de esos genes, BRCA1, BRCA2, y tenía altas posibilidades de desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces, por eso se hizo esa castración ovárica, le hacen incisión inframamaria y le quitan todo el tejido glandular en un 98, 99%, y después se coloca implantes mamarios. Obviamente ella tiene mínima la posibilidad, pero ella ya se quitó el tejido mamario. Eso es una mastectomía con conservación de piel y complejo areola-pezón. Pero las pacientes que se la hacen con fines solamente estéticos, pues les dejan su tejido glandular y tienen la misma posibilidad que cualquier otra mujer. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Fui un poquito rápida, pero quería que se quedaran con esa idea de no subestimar lo que nos dicen las pacientes. Muchas veces el médico general, familiar o ginecólogos piensan que son abscesitos, que es grasa, que es fibrosis, y no. Lo ideal es hacer un estudio de imagen donde se demuestre que hay abajo de la dermis y demostrar que no hay ninguna lesión. Entonces, eso es lo que me gustaría que se quedaran con la idea, porque estoy segura que tarde que temprano alguien les va a decir, oye, me siento tal cosa, oye, me salió líquido, oye, me siento una lesión, oye, me dan piquetitos, etcétera. Entonces, lo ideal es, tienes menos de 40 años, un ultrasonido. Ya tienes más de 40, hazte una mastografía y hazte un ultrasonido. Se me olvidó comentarles, si por ejemplo hay una mujer que su mamá haya tenido cáncer a los 40 años, mamá o hermanas, es decir, familiares de primer grado, ellas se tienen que hacer la mastografía 10 años antes de lo que se les presentó al familiar de primer grado. Entonces, sí está indicado hacer la mastografía en mujeres jóvenes si es que tienen familiares que también les dio una edad relativamente joven. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí. En los hombres, ¿cómo se haría? O sea, porque dudo que puedan hacerle una mastografía. ¿Cómo sería si en caso de que él haya tenido antecedentes de que tuvo familiares con cáncer de mama? ¿Sí? El estudio inicial en un hombre va a ser un ultrasonido mamario, sin embargo, sí se puede hacer mastografía en los hombres. Entonces, es el cáncer menos frecuente en el hombre, corresponde solo al 1% de todos los carcinomas en hombres, pero como bien dijiste, si tienen antecedentes familiares, sí es probable, sobre todo si ya dice, ¿sabes qué? Mi abuela, mis tías, mis primas, mi mamá, mi hermana, la verdad es que pueden ser ellos portadores de esos genes. También he visto casos de carcinoma de mama en aquellas chicas trans que desde chiquititas se están inyectando hormonas pues para el desarrollo de las mamas, para hablar como mujer, etcétera. Entonces, bueno, tanto estímulo hormonal también puede ser un factor detonador para desarrollar cáncer de mama. Pacientes que son bloqueados hormonalmente por un cáncer de próstata de manera secundaria tienen una elevación de sobre todo de estrógenos y también pueden desarrollar cáncer de mama. Como que me volví a desconectar. ¿Me escuchan? Sí, ya la escuchamos. Sí, como que se trabó un poquito, pero ya está bien. Sí, pero bueno, en hombres el estudio inicial sería por ultrasonido y en caso de un hallazgo de sospecha se hace mastografía para ver que no haya microcalcificaciones asociadas, no subestimar extensión de la enfermedad y si el hallazgo es de sospecha,
biopsia también. Generalmente en los hombres, pues donde se va a presentar va a ser un nódulo retroareolar, porque los hombres donde tienen muy poquito tejido glandular es justo atrás del complejo areola-pezón. Entonces es donde va a ser el sitio de mayor, donde mayor se van a presentar las neoplasias malignas. Un carcinoma lobulillar extremadamente raro porque los hombres no tienen desarrollo de los lobulillos, sino nada más es de los ductos que llegan en la región retroareolar. Entonces, cualquier anomalía en los hombres se haría un ultrasonido, pero de entrada no hay que hacer tamizaje en los hombres asintomáticos. Doctora, ¿podría repetir con qué estudio era lo de las microcalcificaciones? Para evaluar las microcalcificaciones, el método ideal es mastografía. Aunque la mujer tenga mamas densas, se tiene que hacer mastografía de manera anual para ver que no haya microcalcificaciones asociadas. Y aunque tenga mamas densas y terminas en un ultrasonido, es mastografía y el complemento con el ultrasonido. ¿Me escuchan otra vez? Sí, sí se escucha. Sí, Perdón, no es que como que se sale, no sé si a ustedes también les pasa, pero me saca y otra vez me tengo que meter. No sé si tengan alguna duda. Pues yo nada más le quería decir si nos podría compartir sus datos de contacto. Claro O que si, sí. ¿Y dónde radica usted? ¿Dónde trabaja? Sí, yo estoy en el Centro Médico Las Américas, en Avenida Las Américas, número 907, Interior 6. Y nuestros teléfonos ahí es el 978-5833 o bien 978-9696. Pero con muchísimo gusto, ahorita también se los dejo por si quieren alguna referencia de su mamá, de alguna tía, en ustedes mismas, que tengan cómo contactarme. Entonces ahorita les comparto también de manera personal mi número, ¿sale? Tengo una alada muy rara, no sé si tengan ahí donde anotar mi teléfono, pero el número personal es 999, cual Teletón. Son 3 nueves y luego 32 20 8 45. Está muy rara la alada, pero como estudié la especialidad en Mérida y luego me fui a México y luego ya regresé aquí a Aguascalientes, pero ese es mi número personal, para que lo tengan y siéntanse con la confianza de escribirme, los puedo seguir orientando con muchísimo gusto. Y por WhatsApp les resuelvo cualquier duda que haya quedado en el aire, o bien si me quieren hacer referencia de alguna de las pacientitas o de sus familiares, con muchísimo gusto. ¿Ahí me escucharon? Sí, ¿verdad? Sí, la escucho. Pues ya no quedan más dudas, que creo que ya no. Supongo que eso sería todo. Muchísimas gracias por su participación. A nombre de la Sociedad Aguascaliense de Estudiantes de Medicina, le agradecemos mucho su ponencia, muy, muy interesante, me gustó mucho. Y en unos momentos le mandaremos su constancia de participación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por contactarme y sí me fui rápido, pero porque traté de abarcar mucho y con los puntos más importantes. Si quedó alguna duda, ya tienen mi contacto y estoy a la orden. Les mando un abrazo y por favor no subestimen lo que cualquier mujercita les diga, más vale hacer estudios, porque así se llega a un diagnóstico oportuno y puede ser la diferencia entre una mujer que esté viva o la muerte. Que estén muy bien, les mando un abrazote. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, bonito día. Igualmente, bye. Gracias. Hasta luego. Bye.